Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Y a continuación, a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presentamos Evangelizando con María, con nuestros hermanos Silvano Cruz y Rafael Martínez. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Reciban la bienvenida una vez más a su programa Evangelizando con María. Como lo anunciaba el hermano Joselito, con sus hermanos Rafael Martínez y Silvano Cruz, a través de esta estación María Evangelizadora Radio. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y le enviamos bendiciones para todos y cada uno de los colaboradores y las personas que siempre nos apoyan en esta labor de evangelización, entre ellos los misioneros consagrados de la comunidad misionera Padre Fantino, y a todos ya les repetimos los que nos apoyan en esta misión. Así es que en este día vamos a tener un programa especial como la vez pasada, o sea, la continuación de aquel programa que hicimos el lunes pasado. Vamos a continuarlo en esta tarde. Pero como es de costumbre, aquí tenemos al hermano Rafa en este momento. Hermano Rafa, ¿cómo está usted hoy en este día? Gracias a Dios, muy bien, muy contento desde acá, República Dominicana, desde donde está sentada la Virgen Santísima en el Santo Cerro, aquí en el santuario Nuestra Señora de la Merced, lugar donde han nacido personas importantes. Aquí nació el Padre Chelo, aquí nació el Padre Jesús, aquí nació la hermana María Batista, aquí nació el hermano José Reinaldo Polanco. Es decir, que hay muchas figuras importantes de la fe nacidas en este lugar, donde estuvo pues el Padre Fantino, donde estuvo el venerable Padre Fantino, también el venerable Padre Segrí. Se han pasado muchas cosas bonitas en este lugar. También es un lugar donde tenemos 3 órdenes religiosas, las misioneras del Padre Fantino, que orienta el Padre Chelo, están ubicadas aquí en esta zona. También están ubicadas aquí las hermanas carmelitas descalzas, ya no me acuerdo la cosa que sigue, ahí que dirige, que orienta el Padre José, y teniendo como priora a la hermana Lucy. También tenemos las hermanas mercedarias aquí en este lugar. Así es que imagínense, desde aquí, con tantas cosas marianas, vamos a decir la alabanza más hermosa que persona alguna haya dicho hacia Dios, que es el Magnífica. Así es que, como todos se lo saben, vamos a decir, yo desde acá y ustedes desde allá, vamos a decir: proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proeza con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido
a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, queridos hermanos silvanos, hermanos que nos están escuchando en el mundo entero, a través de María Evangelizadora Radio, ese pedacito del cielo en su hogar, en estos momentos, con su hermano Rafael Martínez y Silvano Cruz, o viceversa, que nosotros mismos nos hemos llamado el dúo dinámico de la Virgen. El dúo dinámico de la Virgen. Y qué bueno, porque miren, la Virgen Santísima es plenamente católica. La Virgen Santísima es universal. Y hoy que vamos a continuar el tema hablando de la iglesia de ayer y la iglesia de hoy, no hemos tocado la iglesia de hoy, lo tocaremos la semana que viene, Dios mediante. Pero la Virgen estuvo con Jesús, estuvo en el ministerio acompañando a los apóstoles. Y después de su muerte, de su ida, de la asunción de ella, de su cuerpo al cielo, pues también Dios nos las ha dejado en alma, para que un alma divina, una de las almas más divinas que existen después del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues la Virgen María es un alma completamente divina o divinamente celestial, y se ha quedado con nosotros, como hemos podido comprobar a través de las diferentes apariciones de ella, desde Garabandal, desde Lourdes, desde Fátima, de Medjugorje, ahora actualmente, en fin, de sus apariciones en África, en Asia. La Virgen Santísima ha estado presente en su iglesia siempre. Ella nos ha ayudado más que fuera de nuestro Señor Jesucristo, que esta es su iglesia, fuera del Padre, fuera del Espíritu Santo, sin mencionarlos a ellos. La Virgen Santísima está verdaderamente en el corazón de nuestra iglesia, para ayudarnos, para socorrernos, para darnos el aliento, para estimularnos. Estuvo ayer, está hoy y lo estará siempre. Ella, la eterna medianera, la Virgen Santísima, la que siempre nos acompaña de día y de noche, como aquella nube que cubrió al pueblo judío durante su trayecto por el desierto. De día nube y de noche fuego. La Virgen Santísima nos acompaña con su corazón. De día nos acompaña y de noche también nos acompaña. Como decía San Bernardo, cuando tú tengas pesadillas, tengas de noche pesadillas, invoca a la Virgen María y te darás cuenta cómo estas pesadillas van a desaparecer instantáneamente. Todo el que invoca a la Virgen María y está siendo atormentado por el enemigo, automáticamente el enemigo sale, porque con tan solo mencionar el dulce nombre de María, con tan solo mencionarlo, los demonios salen huyendo. Bendito sea Dios. Hermano Silvano, pues en el programa pasado que estuvimos hablando de cómo se formó la iglesia, cómo funcionaba la iglesia, fue un programa muy bonito que hicimos en este lunes pasado. Y ahora pues vamos a tocar otra parte importante de esta apologética, y es quiénes fueron los responsables a quienes el Espíritu Santo puso sobre sus hombros el caminar
en esa parte primitiva de la iglesia, echar la iglesia adelante, construir la iglesia adelante, porque Jesús, el Señor, nos dejó su palabra, pero el fundamento principal de la iglesia, cómo esta iglesia iba a funcionar, eso no lo dejó el Señor. Eso lo dio el Señor a través de cada uno de estos hombres, iluminados por el Espíritu Santo, que formaron todo el engranaje que implica la iglesia católica de hoy en día, queridos hermanos. Entonces, el hermano Silvano, arranque usted por ahí. Bueno, pues sí, hermano Rafa, siempre es bueno que nosotros tengamos presente esta cosa, que Dios nos pide estudiar el pasado para nosotros siempre tener presente qué viene desarrollándose la iglesia, por qué la iglesia. En el Antiguo Testamento al pueblo de Dios se les recuerda no olvidar la fidelidad de Dios con ellos en el pasado, su pacto especial con ellos, su liberación de Egipto, la derrota de sus enemigos una y otra vez. Vemos un patrón constante. A los israelitas les iba mejor cuando recordaban la fidelidad de Dios y vacilaban cuando se le olvidaba. Oiga, le iba mejor cuando se acordaban de la fidelidad de Dios, hermano, y vacilaban cuando se le olvidaba. O sea que siempre tenemos que tener pendiente la fidelidad de Dios. Es también la razón por la que se le ordenó edificar monumentos, ceremonias. Él quería un pueblo que lo recordara siempre. Y entonces aquí vemos nosotros, hermano Rafa, que se le llama padres apostólicos a los escritores cristianos de los siglos I y II, que se sabe o se considera que se relacionaron personalmente con algunos de los apóstoles o que fueron influidos por ellos, de modo que sus escritos se consideren eco de la enseñanza apostólica genuina. Aunque algunos los restringen a aquellos que realmente fueron discípulos de los apóstoles, el término se aplica por extensión a ciertos escritores que se cree que anteriormente lo fueron y virtualmente incluye todos los restos de la literatura cristiana primitiva, anterior a las grandes apologías del siglo II y que forman el vínculo de la tradición que une a estos últimos escritores con lo del Nuevo Testamento, hermano Rafa. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Que sí, precisamente esa parte de la apología de la iglesia, ¿verdad? De esa unidad que hay en los discípulos de los apóstoles. O sea, los apóstoles son los apóstoles. Los padres apostólicos es la generación que sigue después de los apóstoles. Vamos a decirlo en la fe. El apóstol San Pablo usa mucho esta palabra, mis hijos en la fe. Entonces, son los hijos en la fe de los apóstoles. Estos son los padres apostólicos. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros dentro de ese criterio de padres apostólicos? Bueno, ellos fueron los encargados de predicar por un lado lo que decían los apóstoles, pero por otro lado tenían que cotejar esta liturgia. Ellos tuvieron, y todo eso, ellos lo hicieron huyendo, entre matorrales, vamos a decirlo así, entre cuevas, entre montañas lejísimas. Ellos le fueron dando forma a lo que comenzó esta iglesia primitiva. La lista de los padres incluidos bajo estos títulos tenemos a San Clemente de Roma, a San Ignacio de Antioquía y a San Policarpio de Esmirna, a lo que decía el hermano Silvano, que eran discípulos directamente de los apóstoles, aunque era extensivo también hacia otras personalidades, ¿verdad?
la relación de estos personajes con los apóstoles, no hay duda en esta relación de ellos. Clemente, obispo de Roma y tercer sucesor de San Pedro en el pasado, había visto a los santos apóstoles Pedro y Pablo. O sea, había caminado con los apóstoles Pedro y Pablo, había conversado con ellos, había recibido de ellos. No se le llama apóstol, ¿verdad? Sino padre apostólico a San Clemente, que es el segundo papa de la iglesia. Ignacio de Antioquía, ¿verdad?, que fue el segundo sucesor de San Pedro en la sede de Antioquía, y durante durante su vida en ese centro de actividad cristiana puede haberse encontrado con otros del grupo apostólico, porque Antioquía era una de las iglesias, de las comunidades más numerosas que existían, y todos era un encanto para todos pasar por Antioquía. Es decir que San Ignacio no solamente debió conocer a San Pablo y a San Pedro, sino que también debió de conocer a otros apóstoles que en su caminar le pasarían por allá y los saludarían. Una tradición aceptada, sustanciada por la similitud de los pensamientos de Ignacio con las ideas de los escritos de Juan, lo declaran discípulo de San Juan, que él, al igual que Policarpo, recibirían de San Juan. Que Policarpo fue instruido por los apóstoles directamente y había sido discípulo de San Juan, cuyo contemporáneo fue por casi 20 años. 20 años. Ya ustedes saben, estos tres personajes que nosotros le ponemos: San Clemente de Roma, San Ignacio de Antioquía, que es el que llama a la iglesia católica, San Ignacio de Antioquía. Una persona me dice a mí en una conversación que me llama, que si yo me vacuné. Entonces yo le dije que sí, que me vacuné y que tengo las 2 dosis. Entonces dentro de las cosas que me dijo, que se está teniendo problemas con el Papa Francisco, porque el Papa Francisco es muy globalista, es globalista también, igual que aquellos otros que quieren que todo sea global. Y yo, no, espérate, eso no es así. Eso no es así. Cuando Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el último versículo del Evangelio de San Mateo, dice, sopló sobre los discípulos y le dijo, vayan y evangelicen al mundo entero. Entonces, el más globalista de todo es Jesucristo, no es el Papa Francisco. Entonces, la Iglesia Católica es globalista, pero en términos de fe, no en términos de las cosas del mundo. No, señor. Nada que ver con eso. Ignacio de Antioquía, San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan, conociente de San Pedro y de San Pablo, es quien llama a esta iglesia universal, o sea, global, para incluirlo a todos en la iglesia. Vayan y evangelicen. Eso es lo que significa. Entonces, este pensamiento más clarificado sale bajo la inspiración del Espíritu Santo en San Ignacio de Antioquía. Oiga, eso es en el año, estamos hablando del año 107, por ahí, 108, de la fe de la era cristiana, hermano Silvano. Entonces, estos padres apostólicos se encargaron de darle la primera sustancia litúrgica a la iglesia. La primera sustancia litúrgica a la iglesia, hermano Silvano. Que luego los padres de la iglesia pues se encargarían del resto. Pero estos padres apostólicos eran muy importantes porque ellos transmitían lo que recibieron. Y en el pueblo judío se le creía a los que habían vivido la experiencia que ellos están contando.
Por eso se escuchaba de primera mano a San Pedro, se escuchaba de primera mano a Felipe, a Bartolomé, a Judas, y así sucesivamente, a Judas Tadeo, así sucesivamente. Entonces, esos discípulos de los apóstoles que transmitieron esa fe se encargaron de darle entonces la primera forma a la liturgia de la iglesia, que como vimos en el programa pasado, San Justino en el año 147 la recoge, hace una redacción de lo que allí sucede y se lo manda al emperador, porque se decía que la iglesia comían carne humana, comían gente y bebían sangre. Entonces él le describe lo que estuvo pasando. Y eso que ustedes ven ahí, esa forma, primera forma, se la dieron estos padres apostólicos a la iglesia. Estos padres apostólicos la comenzaron los apóstoles, pero quienes les dieron esa forma, cabe decir final, hasta ese entonces fueron estos padres apostólicos, queridos hermanos. San Ignacio de Antioquía, San Clemente, San Policarpo, entre otros. Hermano Silvano. Sí, hermano, San Justino Marte, cuando escribe al emperador, le describe, le da una descripción de lo que hace la iglesia, de lo que se está haciendo. ¿Sabe qué fue lo que le describió, hermano Rafa? La misa, la procesión, el saludo, el licenciario, los libros, la mesa de la palabra, la mesa eucarística, todo. Qué hermosura, hermano Rafa, tenemos nosotros, y muchos de nosotros nos cuesta creer, nos cuesta amar estas cosas que forman parte de nuestro ser, hermano Rafa. Bueno, en este momento, queridos hermanos, vamos a escuchar una canción que el hermano Joselito ya tiene preparada para nosotros en este momento, y nos seguimos después de la canción, hermano Rafa. Adelante, Joselito. Muy bien, muy bien. En este es su programa Evangelizando con María. En esta vez de María Evangelizadora Radio, un pedacito del cielo en su casa, hermanos. Ya vimos lo que son los padres apostólicos. Ahora vamos a ver los padres de la iglesia, o simplemente santos padres, que son un grupo que incluye sacerdotes, teólogos, escritores eclesiásticos, cristianos, obispos, y en su mayoría que van desde el siglo I hasta el siglo VIII, y cuyo conjunto de doctrina es considerado testimonio de la fe y de la ortodoxia en el cristianismo. Son un grupo de escritores cuyas enseñanzas tuvieron gran peso en el desarrollo del pensamiento y la teología cristiana, según su interpretación de la Biblia, la incorporación de la tradición y la consolidación de la liturgia, por lo que fueron dejando una doctrina en conjunto. O sea, repito, hermano, este grupo de padres de la iglesia, en su mayoría dice que van desde el siglo I hasta el siglo VIII, y cuyo conjunto de doctrina es considerado testimonio de la fe. O sea, que lo que ellos dicen es real, es veraz, es confiable. Es confiable, que no tienen desperdicio, no hay duda. Son un grupo de escritores cuyas enseñanzas tuvieron un gran peso en el desarrollo y el pensamiento de la teología cristiana, según su interpretación de la Biblia, la incorporación de la tradición y la consolidación de la liturgia, por lo que fueron dejando una doctrina en conjunto. Los padres son testigos privilegiados de la tradición de la iglesia. Sus escritos ofrecen una riqueza cultural y apostólica que hacen de ellos los grandes maestros de la iglesia de ayer, de hoy y de siempre. O sea que entonces, hermano Silvano, déjenme hacerle un paréntesis ahí, para que ustedes vean, ahí como dice el hermano Silvano, desde el siglo I hasta el siglo VIII, o sea, hasta el año 700 y pico. Eso es lo que abarcan los padres
de la iglesia. Ellos fueron los creadores, por ejemplo, de la Cuaresma, del Adviento, de la ¿cómo se dice? De la Navidad, o sea, del nacimiento de Jesús. Eso es para que ustedes vean. Fueron los que incorporaron la tradición, el reconocimiento. ¿Qué es la tradición? El reconocimiento de los hombres cuya labor ha enriquecido la iglesia, lo que nosotros llamamos santos, que primero ellos lo llamaron santos, mucho lo que nosotros, por eso los veneraron. Para que ustedes vean el trabajo ingente e importante de estos hombres en la iglesia, que construyeron la iglesia. El Señor no dejó ni dijo que hicieran nada de esas cosas así. Sencillamente ellos recibieron el soplo del Espíritu Santo por parte de nuestro Señor Jesucristo, y a trabajar, se ha dicho. El Espíritu Santo los fue iluminando en el transcurso y formaron esta iglesia de tradición apostólica, de tradición. Incorporaron las tradiciones, la veneración de los santos, las festividades de la iglesia, todo eso en esa parte. Sigue, hermano Silvano. Pues sí, entonces los padres son testigos privilegiados de la tradición de la iglesia. Sus escritos ofrecen una riqueza cultural y apostólica que hace de ellos los grandes maestros de la iglesia de ayer, de hoy y de siempre. En esta sección abarca desde la mitad del siglo II hasta los finales del siglo III. Defensores de la fe se puede llamar a aquellos padres y escritores eclesiásticos que, una vez pasado el tiempo más cercano a los apóstoles y a sus discípulos inmediatos, recogieron la antorcha de la enseñanza evangélica y la transmitieron a los grandes padres de los siglos IV y V. Se trata de una época especialmente interesante, porque estos hombres tuvieron que hacer frente a graves peligros que amenazaban a cada uno a su modo. Acuerda que decía el hermano Rafa al principio que celebraban en las catacumbas, en las cuevas desde allá, porque no podían hacerlo en público porque le era prohibido. Dice que estos enfrentaron grandes peligros. Si en aquel tiempo solamente por llamarse cristiano y por querer hacer las cosas al estilo de Cristo le cortaban la cabeza, hermano Rafa, que amenazaban a cada uno de su modo la existencia de la misma iglesia. Cuestiones y dificultades emergentes planteadas por la moral y la teología en medio de un ambiente convulsionado por persecuciones externas y conflictos internos producidos por herejías y cismas de la iglesia postapostólica. En principio, las denominaciones de los padres de la iglesia se guardó para 4 padres de la iglesia oriental. Posteriormente se agregaron otras 4 a la iglesia latina o de Occidente, hermano Rafa. Bueno, mis hermanos, lo que acabamos de ver en este momento es el trabajo, como venía diciendo, el trabajo ingente de estos hombres. Ahora vamos a pasar a mencionar solo algunos de ellos. No, bueno, dentro de lo que vamos a mencionar prácticamente los más importantes de la iglesia oriental y los más importantes de la iglesia occidental. Entonces, cada uno de estas personas hicieron ese trabajo que el hermano Silvano acaba de señalar. Y nosotros tenemos que estar en esta tradición, conocer la tradición de la iglesia. Esto es lo que significa tradición. Esto es lo que nosotros heredamos de ellos. Bueno, si no es por la tradición de la iglesia católica tal vez ni existiera.
O sea, la tradición juega un papel sumamente importante. Entonces, entre los padres orientales o griegos, ¿verdad? Está San Atanasio de Alejandría, que fue obispo de Alejandría. Recuerden ustedes que Alejandría era una ciudad, llegó a ser la ciudad judía más importante, donde estaba la crema innata del conocimiento y de la fe de los judíos desarrollada. No fue en Jerusalén, sino en esta zona. Nacido alrededor del año 696 y fallecido en el 373, que se considera santo en la iglesia copta, en la iglesia ortodoxa y en la iglesia católica. Lo que les decía anteriormente, en la iglesia luterana y en la iglesia anglicana, además de doctor de la iglesia católica y padre de la iglesia oriental. Fíjense, yo les recomiendo a ustedes que estos personajes que les vamos a mencionar, pues lo vayan anotando o como sea, porque son personajes muy, muy importantes para la iglesia. San Atanasio de Alejandría. ¿Cuál es el otro personaje, hermano Silvano? Basilio el Grande nació alrededor del año 330 en Cesarea, Capadocia. Provenía de una familia acomodada, piadosa, en la que hubo varios santos. Entre ellos están su padre, también llamado Basilio, su madre Emilia, su abuela Macrina, la mayor, hermana de Macrina, la joven, y hermano de Gregorio de Nisa y Pedro de Cesarea, que llegó a ser obispo. Próximo, hermano Rafa. Miren, yo hice un programa, me recuerdo, hace un año o ahora 2 años, hice un programa solamente dedicado a Basilio el Grande, solamente dedicado a este gran hombre de la iglesia, cuyo abuela fue santa, su mamá fue santa, su papá fue santo, sus hermanos fueron santos y él fue santo también, y descolló tanto que le llamaron el Grande, el Magno, San Basilio Magno. El título de Magno se le dan a aquellas personas que sobresalen. Imagínense cómo sobresalió San Basilio en el aporte a lo que hoy tenemos como iglesia. También tenemos a su compañero Gregorio Nacianceno, que nació en el 329 y hasta el 389. En el siglo IV, también conocido como Gregorio de Nacianzo o Gregorio el Teólogo. Fue arzobispo cristiano de Constantinopla en el siglo IV. Está ampliamente considerado como el más completo estilista retórico de la patrística, o sea, de los padres de la iglesia, el más completo de toditos ellos. Por su estilo de escribir, por su predicación. Dice que la gente se sentaba a escucharlo y con solo escucharlo se convertía. En el inicio de su prédica, ya la gente estaba hablando de conversión. Imagínense ustedes cómo esta gente hablaba, hermano Silvano. Sí, seguimos con... Como decíamos, aquí es que a mucha gente, a muchos protestantes, esto se les vuelve un lío. Y aquí es que muchos empiezan a convertirse. Porque no se trata de la iglesia que puso en una esquina el cuñado mío, sino se trata de que de dónde viene la iglesia, quiénes fueron los cabecillas de la iglesia, quiénes estuvieron al mando, quiénes escribieron, quiénes dijeron esto. Hermano, aquí está todo. Por eso es que es bueno que pongamos atención a estas cosas, porque esto nos ayuda a nosotros para cuando se nos quiera decir que todas las iglesias son iguales, que todas las iglesias hacen lo mismo. No se trata de eso, hermano, queridos hermanos. No es lo mismo, esto es otra cosa, esto es más fino, esto es más claro, hermano Rafa, ¿me entiende? San Juan Crisóstomo o Juan de Antioquía, en 347,
nace el 14 de septiembre del 407. Fue un clérigo cristiano eminente, patriarca de Constantinopla, considerado por la Iglesia Católica uno de los 4 grandes padres de la Iglesia de Oriente. La Iglesia Ortodoxa griega lo valora como uno de los más grandes teólogos y uno de los 3 pilares de esa iglesia, juntamente con Basilio el Grande y Gregorio de Nacianceno, por su formación intelectual y su origen. Es el único de los grandes padres orientales que procede de la escuela de Antioquía. Hermano, es el único de los grandes padres orientales que procede de la escuela de Antioquía, hermano Rafa. Eso significa el camino recorrido por la iglesia. Bueno, estos son los 4 personajes que tenemos como los primeros llamados que se le dio padres, el titulaje de padres de la iglesia. Pero recuérdense que ninguno de estos son del siglo I ni del siglo II. Estas son personas del siglo IV. Son personajes del siglo IV. Entonces no quiere decir, lo que les estamos diciendo es estos que descollaron tantos, que son tomados en primacía por las iglesias ortodoxas, orientales, coptas y católicas, ¿verdad? En todas ellas. Estos son tomados. Entonces, ahora bien, estos son los de esa parte de la iglesia oriental. Ahora vamos a ver los de la iglesia occidental. También tenemos 4 personajes sumamente importantes, hermano Silvano. Arranque por ahí. San Ambrosio de Milán, del 340 al 397, fue un destacado obispo de Milán y un importante teólogo y orador. Hermano de Santa Marcelina, es uno de los 4 padres de la Iglesia Latina y uno de los 36 doctores de la Iglesia Católica. Wow, para una sola cosita que les voy a decir. San Agustín andaba brincando, saltando y oyendo gente eruditas y todas las corrientes habidos y por haber, y buscando y siempre insatisfecho por ahí, pero le bastó escuchar solamente una vez a San Ambrosio para convertirse al catolicismo y convertirse en uno de los hombres más grandes de la historia de nuestra iglesia. San Agustín de Hipona. Solo voy a escuchar la primera vez a San Ambrosio de Milán. Entonces sigue, hermano. Ahí dijo San Agustín, aquí no hay más nada. No hay más, aquí me quedo. San Jerónimo de Estridón, conocido comúnmente como San Jerónimo, pero también como Jerónimo de Estridón o simplemente Jerónimo. Tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín por encargo de San Dámaso I. La traducción al latín de la Biblia, hecha por San Jerónimo, llamada la Vulgata, de Vulgata, edición para el pueblo, y publicada en el siglo IV de la era cristiana, fue declarada en 1546 durante el Concilio de Trento, la versión auténtica y oficial de la Biblia para la Iglesia Católica Latina, hasta la promulgación de la nueva Vulgata en el 1979, en el que ahora el texto bíblico oficial de la Iglesia Católica. Hermano, aquí hay historia. Hermano, aquí hay historia. Por encargo del Papa Dámaso I traduce la Biblia del latín. Ahí la gente de la iglesia están más documentadas con San Jerónimo y eso. Pero San Jerónimo, una pieza clave, lógicamente, en la iglesia. Hermano Silvano, mire, está ahí, para que no se vaya a quedar, tenemos a Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo, que nace en el 347 hasta el 407, que fue un clérigo cristiano eminente también, patriarca de Constantinopla, considerado por la Iglesia Católica como uno de los 4 grandes padres de la iglesia del Oriente, de la iglesia ortodoxa,
y de la griega, que también yo no quiero dejarlo afuera, es que tanto Crisóstomo como Gregorio Nacianceno y como San Atanasio de Alejandría son personas que influyeron también en la iglesia occidental, y estos también influyeron en la iglesia oriental, esto que le estamos nosotros leyendo. Entonces no quería apuntar también esa parte ahí, hermano. Siga. Sí, bueno, pues entonces decíamos, hermano Rafa, esto que estamos hablando le llamamos patrística. Y dice uno, ¿qué nombre es ese? ¿Qué le está diciendo? La patrística es el estudio del pensamiento, de la doctrina y obra del cristianismo desarrollado por los padres de la iglesia, que fueron sus primeros autores durante los siglos I hasta el 8, como decía anteriormente. La palabra patrística deriva del latín pater, que significa padre. La patrística fue el primer intento por unificar los conocimientos de la religión cristiana y establecer el contenido dogmático de la misma junto con la filosofía, a fin de dar una explicación lógica de las creencias cristianas y defenderla ante los dogmas paganos y de las herejías. Hermano Rafa. Sí, exactamente. Eso es lo que es la patrística, y de eso es que nosotros estamos hablando. Estas gentes son los patrísticos, los padres de la iglesia. Otro de los padres de la iglesia, ¿verdad? Que ya por lo menos lo mencionamos así, a San Agustín de Hipona, que es uno de los obispos bastante reconocidos en la iglesia. Nadie puede ser sacerdote sin estudiar a San Agustín de Hipona, ¿verdad? Lo descollante de su trabajo, que en el día de hoy es presente como si fuera hoy mismo. Oiga, de allá del siglo IV, hoy como si fuera hoy mismo. También tenemos a Gregorio Magno, otro grande en la iglesia, que fue papa de la iglesia, el 64º papa de la iglesia católica. Es uno de los 4 padres de la iglesia latina, junto con Jerónimo de Estridón, Agustín y Ambrosio. Es decir, para que no se nos vaya a quedar esa parte sin mencionar, estos 4 padres de la iglesia occidental, San Ambrosio de Milán, Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona y Gregorio Magno. Recuérdense que les hemos dicho que desde el siglo I hasta el siglo VIII es donde corresponde la patrística, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hemos hecho es mencionarle los 4 más descollantes de los padres occidentales y de los padres orientales. Entonces, para que ustedes lo tengan, los de los orientales, recuérdense que son San Atanasio, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo, San Basilio. Entonces, tengan eso presente, porque en el próximo programa, cuando regresemos el lunes, entonces vamos a tratar los doctores de la iglesia y qué fue lo que ellos hicieron, estos doctores de la iglesia. Ya sabemos que estos padres de la iglesia fueron los encargados de hacer la liturgia de la iglesia, los tiempos de la iglesia. Entonces, vamos a ver de qué se encargaron, además de la evangelización, lógicamente, además de la espiritualidad, de la forma de vida, cómo ellos vivieron la calidad de la oración, de la alabanza de todos ellos. Entonces, ahora vamos a pedirle al hermano Joselito, pues que nos corone con una hermosa canción para venir con el segmento final.
final de nuestro programa Evangelizando con María a través de María Evangelizadora Radio. Hoy con el tema que hemos estado desarrollando, que nos apoyan en lo que nosotros estamos creyendo, que por el Evangelio de Jesucristo hemos sido adoptados en una familia que abarca razas, culturas, fronteras e incluso el tiempo. Por lo tanto, es provechoso para nosotros refrescar nuestra historia familiar. La historia de la iglesia debería proporcionarnos a numerosos ejemplos de nuestros hermanos y hermanas de distintos ámbitos de la vida y de una variedad de contextos que trabajaron para llevar su fe al mundo en que viven. Es posible que en momentos diferentes y de distintas maneras hemos nosotros de llegar al conocimiento de la verdad, de lo que significa la iglesia para nosotros. Habría que seguir estudiando, habría que seguir escudriñando, como decíamos antes. Hemos hablado hoy de los padres de la iglesia, que hemos solamente abarcado una pequeña parte de ellos, lo más importante, pero son alrededor de 150 padres de la iglesia durante los 8 siglos que hemos estado hablando en esta mañana, en esta tarde, perdón. Oro para que esta plática de hoy nos sirva como fuente para nosotros acercarnos más a nuestra iglesia, para que podamos aprender grandes cosas, que podamos recordar que nuestra iglesia tiene un pasado hermoso, que tiene buenas bases, que está formada en base, que ha sido guiada por el Espíritu Santo, hombres y mujeres que han sido criados por el Espíritu Santo, para que nosotros hoy podamos estar parados aquí donde estamos. Bendito sea Dios. Oramos para que el Señor nos ayude a reconocer cada día más la necesidad que tenemos de nutrirnos en nuestra fe. Pero vamos también a orar por tus necesidades en este momento. No sabemos por lo que estás pasando en este momento, pero pedimos al Señor que nos ayude a encontrarnos con Él cada día más, que nunca perdamos la fe, en Él, que nunca nos desanimemos y que nunca nos apartemos de Él, de su palabra, de su amor y de las cosas que Él tiene preparadas para nosotros, hermano Rafa. Alabamos, bendecimos y glorificamos al Señor en este momento. Damos gracias por este momento que nos ha concedido esta tarde. Bendito sea Dios. Sí, yo también quiero darle gracias a Dios por este momento tan maravilloso, tan lindo, por este encuentro a través de María Evangelizadora Radio, por disponer de este medio, así como Él dispuso en la capacidad de cada uno de los padres de la iglesia para que realizaran un trabajo tan bello cuyo resultado hoy se vive. Pues también de esta misma manera el Señor ha iluminado al hermano José Reinaldo Polanco y a los que los asisten en todos este edificio que significa María Evangelizadora Radio. Oramos por cada uno de ellos para que el Señor los contemple en su misericordia. Hoy, en el día de hoy, nosotros somos los que el Señor ha ido indicando para hacer lo que estamos haciendo. Ayer fueron ellos. Permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos llevar hacia adelante lo que tú quieres, lo que tú tienes visualizado para nosotros hacer como trabajo hacia ti en esta iglesia. Por eso te damos las gracias, Señor, por permitirnos llegar a toda esta gran comunidad. Gracias inmensa, Señor. Te pido también por todos los sacerdotes, especialmente los sacerdotes que se han apartado de la fe, los sacerdotes que han desconocido este trabajo tan inmenso y tan valioso de aquellos hombres que forjaron lo que hoy tenemos como iglesia. Te pido bendiciones para su santidad el Papa Francisco, bendiciones para todos los obispos hoy en día, muy especialmente los obispos alemanes, para que tú los guíes y los conduzca por el camino verdadero, no por el camino que conduce a la oscuridad,
sino por el camino que nos lleva a Jesucristo, el camino de la luz. Bendito y alabado seas tú, mi Dios y mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias. También, antes de irme, quiero también pedirte por todos los que están padeciendo de esta pandemia. Ya a todos nos ha tocado que alguien cerca nuestro o se ha muerto o se ha visto grave o ha padecido esta pandemia. A todos nos ha tocado. Así es que la fortaleza del Señor nos acompañe a nosotros, al hermano Silvano y su familia, a mi persona y mi familia, a José Reinaldo Polanco y toda su familia, a sus hijos, a nuestros nietos, a todos los que están escuchando este programa en este momento. Reciban la gran, alta y santa bendición de nuestro Señor Jesucristo por medio de María Santísima. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos el próximo lunes con los doctores de la iglesia y su trabajo. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver. Y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar.
María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.